Para nosotros es más que un honor contar en nuestro set con la presencia del abogado juez histórico, experto en derecho migratorio y autor galardonado, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Juan Miguel fue el juez que hizo todo, el juez de instrucción encargado del caso, de la investigación, que hizo toda la investigación cuando los jueces de instrucción todavía investigaban, cosa que era muy buena y muy necesaria, sobre el caso de Orlando Martínez, el expediente que estaba lleno, viciado, vacío. Quiero decir algo antes de que empecemos a hablar de este tema, porque esto es a propósito de la muerte de Salvador Lluveres Montaz a los 90 años de edad en su residencia de Casa de Campo, cuando todo el mundo publicó, murió esta persona que fue el autor intelectual del asesinato de un gran periodista dominicano y que provocó un antes y un después de alguna manera en la sociedad dominicana. Y muchos empezaron a decir, pero si él nunca fue condenado, ¿quién tiene derecho a condenarlo en este momento? Respeten que se ha muerto, etcétera. Lo que prueba mucha ignorancia sobre nuestra historia reciente. Estamos hablando de que han pasado 2 generaciones. Se pudo juzgar a los 22 años de la muerte el grupo de personas responsables, que la mayoría eran militares, por supuesto, adeptos también a este señor. Por eso vamos a hablar de esto ahora y después vamos a hablar del tema haitiano. Y yo quiero, antes de nada, decir que no vamos a contar todo lo que él pasó en ese proceso de 2 años de investigación y que voy a recomendar que busquen un video del programa El Día de Uchi Lora, que es histórico y que debe grabarse y tenerse por todas las generaciones, de todo ese proceso donde él relata y dura más de 40 minutos. Aquí con el tiempo limitado, lo que nosotros queremos es que nos digas la participación de Salvador Lluveres Montaz, que a la sazón era el jefe de la Fuerza Aérea jefe de Estado Mayor, Dominicana, sí. en el asesinato de Orlando Martínez, el periodista que tanto lloramos los dominicanos en el 76. Sí, él como jefe de Estado Mayor es la máxima autoridad dentro de esa rama de la Fuerza Armada y es quien imparte la orden directa a quienes ejecutan el hecho, que son en este caso para entonces un mayor de las Fuerzas Armadas también, Paul Castro, y el jefe del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el A2, el entonces coronel Isidoro Martínez González, conocido por su apodo de las cajas. Es a ellos a quienes les imparte la orden directa. Ambos confiesan cuando se produce esta investigación en el año 1995, a la sazón yo era juez de instrucción, y pues ellos confiesan, confrontados con las pruebas, porque no había manera de contradecirlas, ambos confesaron y le señalaron unánimemente como la persona, y además en sus relatos también de la circunstancia, hora y lugar en donde la orden le fue impartida. Finalmente el atentado se produce en el atardecer en las cercanías de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y este comando de sicarios militares, había uno que otro civil, pues le disparan y queda agónico, tendido dentro de su vehículo el periodista. Y pero a partir de ahí fue toda una odisea. Este señor fue imputado. Este proceso se pudo realizar, se pudo llevar a cabo, no solo la investigación, sino el proceso, porque había habido un cambio de gobierno. No estaba en el 96 el nuevo presidente, Leonel Fernández, y Abel Martínez del Orbe, que era el abogado de la familia, era entonces el Procurador General de la República, y Guillermo Moreno, el fiscal. Entonces se pudo llevar a cabo... Sí, las detenciones, porque la investigación había empezado un año antes, cuando se iba a cumplir los 20 años del crimen. La madre del periodista fue al juzgado de la instrucción. El periodo de prescripción para la persecución de crímenes de 10 años. Ya al periodista lo mataron en el 75, en el 85 el padre, don Luis Mariano Martínez, había interpuesto una querella. Con esa actuación judicial se interrumpió la prescripción y se renovó por 10 años más. El padre muere, pero entonces la madre, doña Adriana Martínez Hawley, viuda Martínez, es quien va con Abel Rodríguez del Orbe en el año 1995
a poner de nuevo esa querella en el juzgado de instrucción en donde estaba el expediente. Yo eso lo desconocía, porque cuando mataron al periodista yo era un niño, yo tenía 10 años de edad. 11 años. Y entonces cuando ocurre esto, no, porque yo cumplo en septiembre y a él lo atan en marzo. En marzo. Sí, o sea, tenía 10. El asunto es que cuando pasa esto, nosotros empezamos esta investigación, muy avanzado el año 95, ya uno estaba en la pista de ciertos indicios que eran cruciales, y con el cambio de gobierno, lo que uno no se imaginaba, inclusive yo llegué a ir al Palacio Nacional, el presidente Balaguer había publicado unos años antes su biografía con el tema de la página en blanco. Y esa pesquisa se hizo, la gente no lo sabía porque uno fue muy discreto con eso. Luego se filtró. Que llegaste al Palacio Sí, y a la llegaste casa también, sí. a tratar de buscar una declaración del presidente, Sí. porque en ese tiempo que estuvo fuera de gobierno, él escribió sus memorias de un cortesano en la época de Trujillo y dejó la página en blanco. Que esa página Que era en blanco... innecesario al final de cuentas, porque al final del día nosotros logramos identificar piezas cruciales de una investigación que se había hecho en octubre del año 75, con el cambio en la designación del jefe de la policía, Rafael Nivar Seijas, a quien se le encargó específicamente hacer una investigación sobre ese crimen, desautorizando así el proceso viciado que había cursado en la justicia. Pero también murió el hermano de Orlando. En el transcurso de unas cosas y otras. Buscando información. Así es. ¿Fue Bueno, asesinado quizás por las mismas manos? indudablemente, porque él estaba en la pista del alcance de esa... Porque, a ver, de hecho, la mayoría de los nombres de los imputados en el hecho material fue publicado en una edición, en una segunda edición, que solo circuló en el título, el 31 de octubre, lo filtró el propio Nivar Seijas. Y yo incluso, el periodista que preparó la crónica fue Bonaparte Gotro Piñeiro. Cabito. Ahora, luego ya cuando el proceso está en el final, este señor Lluveres Montaz queda excluido del expediente por una supuesta afección médica. Yo en mi vida había visto que por una afección médica se sacara una persona de un expediente. Y vivió hasta los 90. Ah, claro. No, primero anularon la providencia calificativa. ¿Es una excusa una afección médica para excluirlo del expediente? Desde el punto de vista procesal, jurídico procesal, en el Código de Procedimiento Criminal anterior, eso era una cosa que no tenía ningún tipo de justificación procesal. Eso es ilegal. Un juez, en primer lugar, si estás juzgando un grupo de gente y tú anulas la providencia calificativa, tú anulaste el juicio. ¿Cómo fuiste tú apoderado si no es por esa providencia? Entonces tú la anulas para quedarte con las manos libres y poder soltar gente. Entonces, bueno, la situación, recuerden también, es un detalle que es importante que la gente tenga en cuenta. Esa misma magistrada prohibió el ingreso de los medios de comunicación. Un canal de televisión de noticias iba a transmitir el juicio en vivo y la presión de estos poderes. ¿De dónde vino esa presión? Bueno, los canales tienen sus dueños y aquí todo el mundo sabe a qué grupos ¿De económicos. dónde vino la presión? ¿Para proteger a Balaguer? Es que esta troika militar que en esos años ejercía el terror en la población, estuvo muy vinculado al crecimiento de la oligarquía económica que se desarrolló durante los 12 años. Y lógicamente no hay forma de crear grandes fortunas en grandes grupos que no sean a la sombra o al amparo del poder. Entonces, los vasos comunicantes de esos grupos político-militares están muy entroncados en las bases de lo que hoy son figuras casi veneradas por la sociedad. Así es. Y yo me pregunto también, estas personas, Narciso Saconda, quien era un militante revolucionario, siempre ha dicho que este señor asesinado le confesó que a él le habían dicho que lo iban a matar. Y esa persona que le dijo que lo iban a matar es Víctor Gómez Vergés. Se lo advirtió. No es complicidad o encubrimiento. No. Es que Víctor Gómez Vergés y él tenían mucha amistad porque eran vecinos en la calle Antonio Maceo. Pero además, cuando al periodista le amenazaron fue por cartas. Es decir, en el expediente. No es el único en la época de los 12 años de Balaguer que fue amenazado, que hubo intento de asesinato. Y él hizo el intento, atención, y la investigación que yo hice en su momento también develó no solamente el aparato de encubrimiento alrededor del crimen, sino también cómo se vertebró, cómo se articuló un expediente acusando personas absolutamente inocentes y por último, todo el aparato de espionaje que circulaba alrededor. El chofer del entonces ex canciller, Víctor Gómez Vergés, de hecho, estuvo espiándole, y es cosa que me revelaron algunos de los confesos asesinos, como parte del seguimiento al periodista. Es que había un seguimiento y un operativo frustrado de asesinato
anterior al que finalmente se ejecutó. Uno frustrado porque no lo llevaron a cabo. La pregunta es, ¿los dos siguen presos? ¿Los dos que estaban presos, condenados a 30 Creo años que de están prisión? todavía presos, Lluverito, que lo hirió por En el quererlo brazo. matar, pero lo hirió en el brazo. Bien. Y luego está Martínez Durán, Mariano Durán. Mariano Durán Cabrera. Están presos los dos. Sí, que 30 años. Y murió en cárcel Enrique Pou Castro, recordamos, Así es. que ese señor fue... Isidoro Martínez González también. Isidoro, que fue ascendido a general en la época del PRD, después que sacaron a Balaguer, porque Isidoro así también. es. Esta gente tenían unos poderes, el poder de los militares es tremendo. Pero para cerrar, Lluveres Montaz, Salvador Lluveres Montaz, fue el asesino. ¿Quién dio la orden? El que dio la orden de asesinar a Orlando Martínez. Que le quede claro esto a la nueva generación. Ese señor murió deshonrado en su villa de Casa de Campo después de haber denunciado en el 2020 que le habían robado 6,4 millones de dólares que supuestamente había acumulado. Del sudor de su frente. En el sudor de su frente. Ya usted sabe, y esa es la realidad de la historia dominicana en este caso. Si quiere ver todo el proceso, recomiendo buscar ese programa del Día de Uchi Lora, donde este caballero cuenta todo, que es apasionante, para que conozcamos nuestro pasado y no se vuelva a repetir. Hacemos una pausa y hablaremos de Haití para cerrar, después de las declaraciones del presidente y ahora del director de Migración, de que se van a seguir repatriando los haitianos. Cuando regresemos después de la pausa. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y estamos con Juan Miguel Castillo Pantaleón, un juez histórico, un rostro que no olvidamos, aunque ha puesto unas cuantas libras después de ese proceso que fue hace ya 20 años, ¿no? 22 años, 20 años o algo así, juzgando a los asesinos de Orlando Martínez. Y ahora hablamos del tema de migratorio que a él tanto le importa y donde ha tenido tanta participación. ¿Usted no tiene temor de que le llamen patriotero, radical de ultraderecha, nacionalista con Z, en fin, todos los epítetos? Porque uno ha visto muchas personas que hablan de estos temas que se radicalizan y en todo ven fusión de Haití con República Dominicana. Incluso el censo lo demonizaron como una herramienta para fusionar los dos países, etcétera. Bueno, lo que pasa es que el abordaje o el ángulo desde el cual el tema haitiano lo toco recurrentemente es por un tema académico. Mi preparación académica es doctor en Derechos Fundamentales. Entonces, el tema fundamental que fue objeto de mi preocupación para hacer mi tesis doctoral fue el tema de nacionalidad. Y de hecho ese estudio, que es un estudio amplio, es un tema que cae dentro del campo del derecho internacional privado. El derecho de la nacionalidad es una potestad soberana de los estados. Es un libro que se ganó un premio nacional en un momento. Pero entonces, usted no cree y a partir de ahí también trabajé mucho con la ley de migración, ayudando a redactarla. Entonces, el tema uno lo conoce desde el ángulo académico con dominio, es decir, es un tema conceptual y uno está muy seguro de que lo que uno opina es desde el punto de vista técnico jurídico lo correcto. Pero doctor, ¿hay realmente un peligro de fusión de República Dominicana y Haití? Hay unos intereses oscuros que están influyendo en sectores importantes de la población, incluso gubernamentales, para tratar de fusionar los dos países. Sí, se ha inducido a la fusión por absorción, no a la desaparición formal de ambas entidades, porque eso significaría incluso un desafío constitucional para los dos estados. Por supuesto. Es la fusión por absorción, induciendo a la disfuncionalidad del Estado haitiano y con ello provocando la mudanza de población. Eso es lo que se está de alguna manera estimulando. Mire, hoy una veintena de organizaciones dominicanas han dicho que desde el gobierno se está tratando de hacer una limpieza étnica no vista desde los tiempos de Trujillo, desde la masacre del Perejil en 1937. ¿Qué opinión usted le merece las medidas que está tomando el gobierno actualmente y la opinión de estas organizaciones? El ejercicio de una potestad soberana, o sea, el control migratorio es una de las facultades propias de los estados y obviamente al ejercerla no se viola derecho alguno, porque el derecho a la libertad de tránsito está vinculado en el tema migratorio a la legalidad. O sea, usted tiene derecho a transitar como un derecho fundamental, pero en el caso de transitar
transnacionalmente de su país hacia otro, obviamente el derecho a emigrar no supone la obligación de acogida y está condicionado a satisfacer o cumplir los requerimientos migratorios de la nación de destino. Si usted le es prohibido ingresar o posteriormente ser deportado, al hacerlo no se viola derecho humano alguno. A mí me encantaría tener más tiempo ya con usted para ese tema en particular. Queríamos tocar dos temas que son muy ambiciosos en un programa de 1 hora con muchos anuncios. Pero lo básico lo dijimos. Con el prime time, sí. Pero este tema va a dar mucha agua de beber porque obviamente la comunidad internacional no va a mover un dedo. Y República Dominicana le toca de alguna manera o seguir insistiendo en las medidas que ha tomado el presidente o ser más flexible. Y yo creo que hay un consenso en la población de que el presidente está haciendo lo correcto y eso es lo que estamos viendo. Gracias por haber estado con nosotros. Doctor, ha sido un honor, además de un verdadero placer. Tenemos que hacer un panel con usted, porque de vamos verdad a hacerlo, vamos a hacerlo. El tema haitiano es un tema delicado, pero lo vamos a tocar porque es un tema de vital importancia para la República Dominicana y para la paz y tranquilidad de todos nosotros. Mañana tenemos una mesa muy interesante con una medida que ha tomado el gobierno que es respecto al alcohol, que empiezan a partir de hoy en Santo Domingo. El distrito no le toca, no sé por qué todavía. De las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana no se puede tomar alcohol. Ley seca. En Santo Domingo menos en el distrito. Vamos a ver qué tanto influye eso con los crímenes y la violencia en nuestro país. No se lo pierdan. Buenas noches, muchísimas gracias.